Saludo familia, una vez más nos encontramos en este espacio virtual que es como iglesia doméstica, iglesia familiar, iglesia de hermanos, hermanas, que desde una geografía o distinta geografía intentamos compartir la palabra. Domingo 13 de septiembre, año 2020, y en la liturgia corresponde al 24º, domingo 24 del tiempo ordinario, ciclo A. La palabra siempre es interpelante y que ella sea la lamparita que guíe nuestros pasos. Leemos del libro del Eclesiástico, que es la primera lectura del día de hoy, lectura que nos acompañarán durante la semana. Eclesiástico del capítulo 27, verso 33 al capítulo 28, verso 9. Dice la palabra: Furor y cólera son odiosos, el pecador los posee. Del vengativo se vengará el Señor y llevará estrecha cuenta de sus culpas. Perdona la ofensa a tu prójimo y se te perdonarán los pecados cuando lo pidas. ¿Cómo puede un hombre guardar rencor a otro y pedir la salud al Señor? ¿No tiene compasión de su semejante y pide perdón de sus pecados? Si él, que es carne, conserva la ira, ¿quién expiará por sus pecados? Piensa en tu fin y cesa en tu enojo, en la muerte y corrupción, y guarda los mandamientos. Recuerda los mandamientos y no te enoje con tu prójimo, la alianza del Señor, y perdona el error. Palabra de Dios. Y a esta palabra respondemos con el Salmo 102. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvide sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en misericordia. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en misericordia. La segunda lectura, un trocito brevísimo del capítulo 14, versos 7 al 9 de Pablo a los Romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. Y nos aprestamos a la escucha sagrada del Santo Evangelio. De Mateo capítulo 18, los versos 21 al 35. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda.
Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Que nos guíe siempre de este domingo hasta el próximo domingo que nos encontraremos, Dios mediante, esta palabra. Le invito a que tal vez durante esta semana nos acompañen los capítulos del libro del Eclesiástico, un libro escrito hacia el siglo II antes de Cristo, y un libro que puede ser de cabecera como para comentarlo con nuestra interioridad, con nuestro corazón, porque en las distintas situaciones y circunstancias de la vida hay consejos importantes que nos trae el libro de la asamblea o libro de la comunidad eclesiástico. Le dejo con esta palabra del Eclesiástico hoy: perdona la ofensa a tu prójimo y se te perdonarán los pecados cuando lo pidas. Y punto. Perdona, entonces cuando tú pidas será perdonado. Ya Jesús en el Padre Nuestro, ante la insistencia de los discípulos, enséñanos a orar, que Jesús dice: Abinú, Padre Nuestro. En esa oración del Padre Nuestro llega el momento en que perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofende o a quien me ofende. Yo soy capaz de perdonarlo porque tengo el corazón abierto para ello. Si tengo el corazón abierto y soy capaz de perdonar, que es lo más difícil que hay humano y cristianamente hablando, perdonar es lo más difícil, lo veremos en el Evangelio, pues si hay esa catarsis, esa limpieza hermosa del corazón y perdono, entonces el Padre siempre me perdona. Y el Salmo lo dice: porque el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles, y como dista el este del oeste, oriente de occidente, así el Señor aleja de cada uno de nosotros, de nosotras, nuestros pecados, nuestros delitos. Cuando tenemos la capacidad de perdonar, también a nosotros automáticamente nos son perdonados los pecados. ¿Por qué? Porque como Pablo dice, si nosotros vivimos, vivimos para Cristo, y si morimos, morimos para Cristo. Por lo tanto, ¿qué honda preocupación tenemos? No hay de qué preocuparse. Usted siga viviendo sobre la horma y sobre la huella de Jesús. Lo demás es añadidura, hemos dicho en otra ocasión. Así que nuestra vida y nuestro momento de estar medio tambaleando, que la fe anda medio floja también, pues también se lo ofrecemos al Señor. Vivimos y morimos para Él. Y si en Él morimos, viviremos plenamente en Él. Y así, en el Evangelio encontramos Pedro, que pone lo que Pedro cree que es demasiado, y es interesante que Pedro dice: ¿hasta cuántas veces yo tengo que perdonar, Señor, a mi hermano que me ofende? Él a mí, no soy yo a él, es él que tiene problema conmigo, no yo con él. Hasta 7 veces. Y Jesús usa una hipérbole, una exageración, para decir: no te digo hasta 7 veces, hasta 70 veces 7, 77 veces 7. 7, 7, 7, eso es la multiplicación de la plenitud. El 7, bíblicamente hablando, es el número de la plenitud. Por lo tanto, debes perdonar siempre. Y el que ha sido ofendido eres tú. Quien ha sido ofendido soy yo. Pero soy yo el que celebro la Eucaristía. Soy yo el que me precio de ser cristiano, cristiana. Soy yo el que viene a traer la ofrenda hasta el altar. Soy yo el que sé que mi hermano tiene un problema conmigo, no yo con él. Pues como yo soy el que me precio de seguir a aquí está, a este Jesús nuestro de cada día, pues es a mí que me corresponde dar el salto. Es a mí que me corresponde ponerme en la dinámica, en la perspectiva de buscar al hermano.
Esto es el capítulo 18 de Mateo que lo habíamos empezado semanas atrás, y la semana anterior habíamos dicho precisamente que el hermano que falla, usted llámele con otro. ¿Por qué? Porque hay que salvar, porque hay que acompañar, porque lo que nos importa es el ser humano en tanto que tal, como persona. Y esta persona recuperada, cuando es recuperada, entonces tenemos una persona que es humana, y si la recuperamos como persona y como ser humano, estamos recuperando plenamente como cristianos. Por lo tanto, le estamos asemejando cada vez más a Jesús. Y eso es lo que nos corresponde como cristianos. Aunque parezca una exageración, aunque parezca y es una hipérbole, es perdonar siempre, dice el texto de hoy. Luego viene el ejemplo del rey, ¿verdad? Que hace, según el texto nos presenta hoy, que hace esa magnífica presentación del perdón. 10,000 talentos, 10,000 y el otro 100. Para decir, como decía el Salmo, así dista el amor que el Señor nos tiene. Y porque es inmenso, Pablo dirá que es grande, ancho, profundo, inmenso, inconmensurable. Así es el amor de Dios. Esta semana la invitación para cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, simplemente va en la tónica de que nos pensemos internamente si hay una borrasca interna, si queda un sustrato, si queda algún polvillo de ira contra alguien. Si usted, para una persona, simplemente de verla ya se siente agitada, entonces es tiempo de que usted se lo piense. Si usted reza el Padre Nuestro, o si usted en la mañana cuando se levanta dice, Señor, que me acompañe este día, Señor, me acuesto contigo en la noche para que todo vaya bien. Si usted es capaz de decir eso y no perdona a su hermano, está pidiendo en balde, estoy pidiendo en balde. Así que durante esta semana, pensémonos internamente, empecemos a hacer esa maravillosa limpieza profunda del corazón, hagamos la profilaxis, la catarsis necesaria, dejemos el corazón pulido, reluciente, brillante, transparente, un corazón sincero. Y que sea esta palabra de Dios, que es guía de nuestros pasos, la lamparita, la que nos acompañe. Y que aquello que es tan difícil como el perdonar, en nosotros se pueda hacer paso a paso una gran posibilidad, porque seguimos al Maestro de Nazaret. Que el Señor tenga piedad y les bendiga. Ilumine siempre sus rostros sobre cada uno de ustedes, sobre la familia, sobre nuestro pueblo, nuestros pueblos, nuestro mundo. Y Él les conceda siempre su bendición y su paz. Amén.